como siempre el Señor te revela, te ilumina para que puedas entender algunas cosas o pequeñas cosas que por ahí pasan por apercibido, pero sin embargo el Señor te dice no. No son pequeñas, son grandes. Son grandes cosas que a veces no nos damos cuenta. Y hoy quiero hablar de la oración. Sé que hemos escuchado muchas veces la prédica de la oración. Hemos escuchado un montón de veces diciendo que si no oras no vas a poder ver la gloria de Dios. Si no oras, el Señor no va a poder hablarte, no vas a poder tener discernimiento y tantas cosas, ¿no? Con respecto a la oración, que no digo que está mal, sino que a veces uno cuando está orando espera recibir respuesta pronto, ¿no? Cuando uno está orando espera ser escuchado y poder decir, Señor, gracias porque pudiste responder a mis oraciones de tantos años, clamando y clamando, ¿no? Pero nosotros tenemos un juez justo, un Dios poderoso a quien nosotros vamos y clamamos. Pero en esta historia, hoy voy a hablar sobre una viuda que intercede, que insiste, que permanece, que persiste para que sea su necesidad escuchado. Y quiero que podamos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Aquí yo tengo en mi Biblia, en la Reina Valera, como título La parábola de la viuda y el juez justo. Y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las viudas en la época de Jesús eran solamente marginadas, no solamente eran marginadas, sino que eran vulnerables, eran pobres, estaban desamparadas. Y Jesús toma como ejemplo a una viuda, como en una parábola, porque sabe Jesús lo que representa una viuda. En los tiempos antiguos siempre las viudas se sentían muy desprotegidas. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Tamar, que se convirtió en viuda 2 veces, pero a raíz de ella, de su genealogía, viene lo que es el linaje donde conduce a Jesús. También vemos a Ruth, que es una viuda moabita, ¿no? Que llega a ser después, más adelante, la abuela de David, y ella es caracterizada más que todo por perseguir a su suegra
Y ese texto que siempre que todas las conocemos, ¿no? Más que todas las mujeres, cuando hay prédica de reunión de mujeres, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando dice ese texto, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos a otra mujer también que habla, la viuda de Sarepta, donde estaba Eliseo, cuando Dios le manda a Eliseo, a ella que estaba pasando por necesidades, que estaba pasando por momentos de crisis económica, y cuando de repente no tenía nada que comer, dice la palabra, ahí ella tenía solamente a su hijo y tenía un bocado para comer. Cuando llega Eliseo le pide, ¿no? Y allí ella le da, y el Señor muestra su gloria, ayudándole económicamente, abundancia en la harina y el aceite, ¿no? Para que ella pueda hacer. Y en el Nuevo Testamento vemos a Ana, una profetisa. Dice que esta anciana, que era viuda, se había casado, 17 años estaba casada, de jovencita, pero enviudó. Y de repente dice que ella estaba profetizando, era una mujer viuda, pero iba al templo, buscaba al Señor, vivía en el templo de Jerusalén, adorando a Dios día y noche. Y es más, ella tuvo ese privilegio, esta viuda, de poder conocer a Jesús cuando vinieron al templo para que lo puedan orar. Esta viuda, no solamente vemos en el Nuevo Testamento a ella, sino también podemos ver esa viuda que Jesús cuando va al templo y llama a los apóstoles, porque ve a una viuda que deposita esas 2 monedas, y Jesús le dice a los apóstoles, miren, observen todo lo que le da, todo lo que da. No importa, no era la cantidad, sino que Jesús conocía el corazón de esta viuda. Y vamos así mencionando muchas viudas que en la Biblia habla, ¿no? Pero en cada una de las viudas tenía una característica diferente, con su problema económico, con su problema social, con su problema de tristeza. Y es más, había una viuda, dice que venía en la Biblia, habla de una viuda de Naín, que habla en Lucas. Esta mujer dice que había perdido a su esposo y ahora estaba perdiendo a su hijo, ya se había muerto su hijo. Y en ese entonces dice que cuando estaban ya camino para enterrarle, viene Jesús y la mira a ella llorando, dice la palabra. Y cuando ve, Jesús detiene y ora por el niño, y el niño resucita y vive. En esos momentos de compasión, en esos momentos Jesús estaba ahí. Aunque ellas no estaban capaz, cada viuda no estaban buscando a Dios capaz en su momento, pero siempre Dios se manifestaba, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba y ellas conocían la gloria de Dios a través de un siervo, a través de alguien, porque el Señor les enviaba. Así tanto como en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento, el Señor se manifestaba. Y ahora este ejemplo Jesús dice sobre la viuda, toma como una parábola para que puedan entender los discípulos cómo es una viuda desamparada. Y cómo esta viuda desamparada busca en ayuda porque necesita algo. En la Biblia no dice qué era lo que esta viuda necesitaba. Pero ella se va, dice, a un juez injusto, a un juez que no conocía a Dios. Pero la historia que relata Jesús es para enseñar a los discípulos cómo tiene una persona que buscar a Dios. De esa manera le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, yo quiero que busquen a Dios, que ores a Dios. Y termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará mujeres y varones orando, clamando. Yo estaba meditando en esto.
Aunque no tiene nombre, escribí acá, aunque no tiene nombre su historia, Jesús enseña a sus discípulos sobre la necesidad de ser persistentes en la oración y no de desanimarse. Y a veces cuesta porque pasa 1 año, 2 años, 3 años y uno quiere bajar los brazos. Quiere decir, Señor, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser? Y Dios nos da ese ejemplo como esta viuda, que tenemos que ser persistentes, que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que tener fe, que tenemos que tener confianza, humildad. Porque ella decía, yo voy a seguir, yo voy a insistir. Yo me imaginaba, ¿no? Que cuando el juez se iba, si vamos a hacer la película de la parábola que decía Jesús, el juez iba a comer, ella capaz no estaba al lado de él, pero estaba capaz a 3 metros en la otra mesa, mirándolo fijamente, decía, yo quiero que tú me hagas justicia. Y capaz él estaba en la calle y hablando con alguien y de repente la mujer ahí enfocada, mirándole a los ojos y no lo sacaba de la vista. Y el hombre ahí mirando y la mujer así, yo quiero que me haga justicia. Y de repente capaz él estaba ahí en su oficina y empieza a tocar la puerta. Y viene el secretario o la secretaria y le dice, te están buscando, ¿quién es la viuda? No lo quiero ver. Pero la viuda insistía porque quería justicia. No sabemos cuál era su problema, no sabemos qué situación estaba pasando, pero sin embargo ella pedía justicia. Y ella no cruzó los brazos. Yo soy viuda. No tengo hijos, no tengo esposo, me voy a morir. Porque así las viudas en aquellos tiempos se sentían desamparadas, se sentían tristes, agobiadas. Por eso Jesús siempre daba el enfoque a las viudas. Jesús siempre estaba allí con las viudas, ayudando, mostrando su gloria y su poder sobre ellas, porque estaban tristes, porque estaban solas, porque no tenían a nadie con quien contar, porque la misma sociedad los marginaba, los separaba. Yo escribí acá, la perseverancia persevera en la decisión de seguir insistiendo a pesar de que el juez no le escucha. Persiste que a pesar que el juez no da un no como respuesta, aunque el juez le da un no como respuesta, pero ella sigue persistiendo. Tiene fe porque ella está convencida de que su insistencia puede obtener una respuesta. Tiene humildad porque su única herramienta es su súplica constante. No dice la Biblia que ella gritaba y juez, sino que lo hacía con humildad y también me imagino con sabiduría. Porque al fondo de su corazón decía, yo voy a conseguir ese propósito. Eso se llama perseverancia. Yo voy a intentar, eso se llama resistir, empezar a perseverar y a persistir en mi objetivo. Y ella tenía claro muy bien lo que era su objetivo. Y como ella lo tenía claro, tenía que perseverar en su insistencia. Tenía que insistir hasta que el juez puede escuchar. Tenía valentía porque a pesar de su posición social no se desanimaba ni se rendía. Estos ejemplos que puse son actitudes de una viuda que busca ayuda a través de alguien que no es justo. Y Jesús le dice, aún él, que no teme a Dios, que no teme a Dios, y sin embargo lo escucha. ¿Cómo no más nuestro Dios? ¿Cómo no más nuestro Padre Celestial, que nos ha formado desde el vientre de nuestra madre, nos ha conocido, nos ha elegido? ¿Cómo Él no nos va a escuchar esa oración, esa necesidad, ese problema que estás pasando? Solamente es que hay un proceso y eso a veces nos cuesta entender.
Esta parábola nos muestra que nuestra oración tiene que ser como esa viuda. ¿Qué pasa si no permanecemos en la oración? ¿Qué pasa si la viuda hubiera dejado de insistir? Bueno, estoy diciendo, le sigo, pero no, ella no dejó. Ella permaneció, ella continuó, ella persistió. Ella dijo, yo voy a seguir. Y eso es lo que Dios nos dice. Seguir orando, seguir clamando. Pero no solamente hagas oraciones como si fuera un rezo. Porque rezar y orar es muy diferente. Rezar es decir, repetir, ya sea el Padre Nuestro, el credo, o no sé, yo no conozco lo que dicen, ¿no? Pero rezar, aquí escribía que rezar viene del latín que se dice recitaré, o sea, recitar, repetir. Es recitar oraciones ya formuladas por el Padre Nuestro, el Ave María, el credo. Eso es rezar. Y a veces nosotros hacemos eso en nuestras casas y decimos, Señor, gracias te doy por este día, gracias por levantarnos, gracias por el alimento y gracias. Decimos siempre la misma historia, siempre la misma palabra, siempre el mismo método. Y a veces no nos damos cuenta porque me levanté 5 minutos, no, me tengo que ir y estoy orando y siempre digo lo mismo, no hay cambio en tu oración. Cambio, sin embargo, la oración dice que viene del latín orare, que significa hablar, expresar, y es hablar con Dios de manera personal y espontáneo con tus propias palabras. Donde hoy tú le puedes decir, Señor, gracias por este día, pero mañana le puedes decir, alabado sea Señor. Y pasado le puedes decir, oh Señor, la gloria es todo para ti. Cambiar nuestra forma de decir, no siempre ser repetitivo. No siempre. Y Dios lo que quiere es eso, que tu oración sea, que salga de acá de tu corazón y puedas decir, Señor, me está pasando esto. Señor, yo tengo esto. Pero que puedas clamar, que puedas orar. Pero sabes que a veces cuando oramos dudando. Oramos diciendo, Señor, cuando sea tu voluntad, y es verdad, nosotros tenemos que orar cuando sea la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que orar cuando sea el tiempo de Dios. Pero a veces decimos, Señor, cuando sea tu voluntad, y después ya no me acuerdo más. Y la Biblia dice que tenemos que insistir, pero no insistir en algo material. No insistir, Señor, yo necesito una casa, Señor, yo necesito esto, Señor, no. Estamos hablando de algo espiritual. Donde dice la palabra, busca a Dios y después van a ser añadidas todas las cosas, porque Él conoce tu necesidad material. Él conoce lo que te falta, si te falta casa, si te falta auto, si te falta esto. Él conoce. Lo que Dios quiere que tú puedas orar en tu crecimiento espiritual, donde tú puedas tener una relación con Dios. Yo escribí, esta imagen simboliza la íntima unión entre Dios y su pueblo, así como un matrimonio en un pacto de amor y comunión. Porque en el Nuevo Testamento Dios nos habla que nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos la novia y Cristo va a venir por su novia. Pero ¿cómo vamos a estar preparadas? ¿Cómo se prepara la novia? Ya hay un tiempo de preparación. No es que bueno, ya está, me pongo el vestido y listo, nos casamos y ya nos vamos. No, hay un tiempo de preparación. Y eso es lo que Dios quiere, que mientras que nosotros que somos como iglesia, somos la novia, nos tenemos que preparar. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que empezar a ver las cosas en que estamos fallando para que el Señor nos dé dirección. Yo escribía, tengo que tener relación y comunión con el Señor. Y relación y comunión no es lo mismo, hermano. No es lo mismo tener una relación que tener una comunión.
Relación se refiere a la conexión o un vínculo, ¿sí?, que existe entre dos o más personas. Y doy el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo menor, se fue, ¿no? Abandonó a su papá, pidió la herencia y se fue. Él tiene una relación con su papá porque son de sangre. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, por tanto tenemos una relación con Dios. Tenemos, y esa relación no se rompe, pero no tenemos a veces comunión, que es muy diferente. ¿Qué es la comunión? Es la experiencia diaria de esa relación. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él se fue, pero ya no tuvo más contacto con su papá, no sabía lo que estaba pasando, si su papá seguía vivo, cómo estaba. No sabía nada, perdió la comunión. Pero sí su relación como hijo y padre están, pero la comunión, el contacto ya lo había perdido porque él estaba en otro lado. Aunque el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, pero él no tenía esa comunión con su padre. Por eso es la diferencia de tener una relación con alguien y tener una comunión con esa persona. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos comunión con Él. Escribía, comunión es la experiencia diaria de esa relación. La comunión se rompió por completo cuando el hijo se fue. Ya no compartía nada, ni la vida, ni los propósitos. Cuando regresó, la comunión fue restaurada. Cuando regresa el hijo, recién vuelve a tener esa comunión con su padre. Y eso es lo que Dios nos llama a que podamos tener a través de la oración, poder tener comunión con Él. Porque yo puedo leer la Biblia, pero me estoy llenando de teología, pero la oración me ayuda a tener la sabiduría. Porque van juntos. Yo no puedo exhalar, yo no puedo respirar y dejarme allí contenido. Yo tengo que hacer y soltar, inhalar y exhalar, van dos juntos. Es lo mismo la palabra con la oración. Por eso que Jesús se enfoca mucho y le enseña a sus discípulos la importancia de insistir en la oración. Llegamos a un punto donde ya no sentimos lo mismo a veces que antes. A veces podemos correr a su palabra como antes. A veces podíamos llorar delante del Señor y pasar horas llorando, buscando de Dios. Cuando leíamos la palabra, podíamos decir, Señor, gracias, porque sentías que te llenabas como el pan de vida que alimentaba tu vida espiritual. Pero después, de a poquito se fue apagando. De a poquito dejé de orar, de a poquito dejé de leer la Biblia. Y el Señor que le dice en la parábola que tenemos que insistir en nuestra oración. Y la oración va acompañado con la fe, como tenía esta viuda. Y nosotros tenemos que, hermanos, ver que lo importante de orar también es importante de estudiar la palabra, porque las dos me va a ayudar a encaminarme, porque los dos me va a ayudar a poder crecer y no solamente ver lo que pasa a mi alrededor, sino ver lo que pasa en mi interior. Y a veces acostumbramos eso y decimos, no hay fuego, no hay amor. ¿Qué pasó? Uy, no se siente la presencia.
Y yo le decía hoy en la célula que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, no en la iglesia, en tu casa, a solas con Dios, en la comunión con Dios. Y solamente venimos nosotros acá para adorarle, para alabarle, para glorificar su nombre. Como dice la palabra, no dejarnos de congregarnos, pero nosotros lo tenemos que buscar en nuestra intimidad. Nosotros tenemos que buscar, anhelar la presencia de Dios en nuestra vida, donde tú puedas sentir que aquí el fuego se está ardiendo, pero a veces vemos que ese fuego se va apagando de a poco y no nos damos cuenta. ¿Cómo no nos damos cuenta cuando realmente antes estábamos como ese primer amor y decía, yo quiero ir a la iglesia, ya no veo allá, ¿qué hora es? Ya estoy una hora antes. Ya quiero estudiar, ya quiero llegar, ya quiero hacer esto. Ya quiero venir, voy a tocar, voy a preparar, voy a ensayar, voy a predicar, voy a hacer esto, voy a enfocarme en las cosas del Señor. Pero cuando dejamos la oración, solamente ya ese deseo, ese anhelo de servir al Señor ya se vuelve como una costumbre. Y solamente lo hacemos ya por compromiso, para que no nos diga nada el líder o el pastor, porque tengo que cumplir, porque tengo que venir a tocar, porque tengo que venir a hacer una actividad que me mandaron, porque bueno, Dios conoce el corazón y conoce el servicio, cómo lo das, cómo estás sirviendo al Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 2, nos habla sobre la iglesia de Éfeso. Vamos a leer del 2 al 3. Esto es un mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia venía, trabajaba, estaban atentos a ver quién era el falso profeta, estaban atentos para ciertas cosas, las necesidades de la iglesia, y Dios le dice: está bien. Por ahí estaban cantando, danzando, predicando, enseñando, y Dios le dice: está bien eso. Pero el Señor se enfocó más, no tanto en su actividad, sino que el Señor se enfocó en su corazón, que es lo importante. Está bien servir al Señor y hacer las actividades que cada uno tiene, ¿no?, en la iglesia. Pero lo más importante, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto no hablas con el Señor? ¿O solamente estás de pasada 5 minutos y te vas? Ya me cansa a veces leer la Biblia. Ya está, me duermo. Ya me cansa orar y ahí en el banco o en la silla o en la cama ya me vuelvo a dormir. ¿Qué pasó? Y eso es lo que Dios le hablaba a la iglesia de Éfeso. Hacían sus actividades, hacían todo, pero lo que le faltaba, lo más principal, era esa comunión con el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante del Señor en su presencia? No por una emoción, porque escuchaste una alabanza.
no por una prédica capaz, sino cuando fue, hace cuánto nos estamos a solas con el Señor y escuchar la voz de Dios que nos habla y nos dice. Cuando Dios nos habla, hermanos, allí cuando estamos en la comunión con el Señor, Dios te va revelando lo que tú tienes que dejar, lo que tú tienes que soltar, y a veces no queremos. Porque cuando hay comunión con Dios, el Señor te va dando discernimiento y te va diciendo: Mariluz, esto tienes que dejar, esto tienes que soltar. Pero después viene una larga vida de gozo y de alegría, porque sabes que has escuchado la voz de Dios, y no solamente lo escuchaste, sino lo pusiste en práctica, porque la palabra de Dios dice que tengo que amar, porque la palabra de Dios me dice que tengo que hacer esto, y yo lo hago. Porque no tiene sentido en que yo pueda leer la Biblia de tapa y tapa y siga hablando mal de mi prójimo y siga teniendo celos. La Biblia habla sobre, en Gálatas capítulo 5, creo, sobre las consecuencias de la carne, lo que produce la carne. Vamos a ver si lo leemos. Sí, capítulo 5, pero versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, porque hay una comunión con Dios, porque hay comunión, no solamente hay una relación con Dios, sino que hay una comunión con Dios, y donde el Señor te dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora, como una hermana estaba hablando en la célula, ahora lo tomamos livianito todo. Ya fornico, me da igual, ya adultero, me da igual, ya me he visto, me da igual, muestro aquí, muestro acá, por todos lados, me da igual, total, si todos lo hacen. Pero la palabra de Dios me dice: no heredarán el reino de Dios. Más bien, lo que nosotros tenemos que fluir es lo que son los frutos del Espíritu. Y no va a haber fruto del Espíritu, mi hermana, no va a haber fruto del Espíritu si no hay una comunión con Dios, porque solamente va a fluir la carne. ¿Y qué dice? Los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Lo tiene claro esta palabra. Si vamos a vivir por el Espíritu, pues entonces ponte la armadura de Dios y viví como dice su palabra. No vivas a medias. Arregla tu situación. No vivas conforme como el mundo, como el sistema vive. Cambia tu manera de ser, cambia tu forma de pensar. Pero solamente eso va a ser cuando yo tengo esa comunión con el Señor a través de mi oración. Por eso Jesús enseñaba a sus apóstoles, decía: ustedes tienen que ser así. Como esta mujer, como esta viuda que insistía: Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi pensamiento, cambia mi actitud, cambia mi carácter, cambia, y Dios lo va a hacer.
Dios lo va a hacer, mi hermano. El enemigo no quiere robar tu talento, no quiere robar tu ministerio, no quiere robarte tu familia. El enemigo quiere robar tu intimidad con Dios. Cuando el enemigo roba eso, hermanos, los demás facilito caen. Él es astuto y sabe de que si roba tu intimidad con el Señor, tu relación con el Señor, lo demás es facilito. Cae, ¡pum! Él sabe. Por eso lo importante es tener esa comunión con el Señor. Aquí había puesto como ejemplo a David, que era bendecido por el Señor, pero un día en medio de tanta bendición dejó que su corazón se distrajera, se durmió espiritualmente hasta que el profeta Natán tuvo que enfrentar su pecado con Betsabé. Y allí él recién se dio cuenta de lo que había hecho. Fue en ese momento que David rompió en llanto. Él no se daba cuenta. Él estaba haciendo lo malo delante de Dios, pero él ya no se había dado cuenta. Y a veces cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, no nos damos cuenta, pensamos que bueno, la hermana tiene que cambiar, los líderes tenemos que cambiar, los músicos, y podemos poner, o mi esposo o mi esposa tenemos que cambiar, o ellos tienen que cambiar. Yo tengo la razón. Y cuando empezamos el yo, ya hay un problema. Ya hay un problema. Porque nosotros no podemos fijarnos en el otro, porque perdemos la visión que Dios tiene contigo, porque nos enfocamos en la otra persona y no nos enfocamos en lo que Dios nos dice en su palabra y confiar en su promesa, lo que Dios tiene, la palabra para mí. Y hay palabras y promesas grandes y hermosas, pero a través de mi comunión con Dios, como no lo estoy activando, como no lo estoy desarrollando, lo pierdo. Y a veces escuchaba a una persona que decía, me hubiera gustado conocer al Señor hace mucho tiempo. Es verdad, el tiempo de Dios es perfecto, pero a veces por nuestra dureza de nuestro corazón nos metemos en tanto lío, en tantas cosas, y hubiéramos evitado, si hubiéramos buscado a Dios, hubiéramos evitado tantos problemas, hermano. Pero así el Señor nos ama, así el Señor nos llama, así el Señor nos restaura, así el Señor nos levanta y quiere cambiar cada día nuestra vida, quiere cambiar tu pensamiento, quiere cambiar tu actitud. Hay un texto en la Biblia que dice Salmo 51:12, que David, después de haberse dado cuenta, lo que como que el profeta le abrió la luz, porque él pensó que eran otros que son los que se equivocan, eran otros, son los que fallan, pero sin embargo él se dio cuenta que había perdido la comunión con Dios. Y David dice que ora y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué le dice, devuélveme el gozo? ¿Por qué no le dice, Señor, devuélvame otra vez lo que yo, todo lo que he perdido? Él no le dice, devuélveme mis hijos, mi hijo que perdí, devuélveme esto. No le pide material. Él le pide, Señor, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque, ¿sabes? El pecado te quita el gozo. El pecado te quita la felicidad interior que tienes ahí adentro, porque sabes que tú eres una hija de Dios. El pecado te muestra otra cosa. David sabía que el pecado no le había quitado la salvación eterna. Seguía siendo hijo de Dios, pero sí le había quitado el gozo de vivir en obediencia y la libertad de adorarlo. Porque eso hace el pecado, hermanos. Salmos 34,
en el versículo 17, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clamar, yo le pongo como sinónimo orar, buscar a Dios, y el justo va a ser oído. Si tú clamas al Señor, si tú tienes esa comunión con el Señor, si tú insistes como así, como esta viuda, yo sé, hermanos, yo estoy plena, con mucha seguridad que el Señor capaz no vas a recibir respuesta, tu problema, tu situación no se va a solucionar de inmediato, pero eso sí, el Señor te va a dar el gozo. Te va a dar la alegría, te va a dar la satisfacción saber que yo tengo al Rey de Reyes peleando conmigo. Yo sé que Él está conmigo y no me va a dejar. Yo sé que yo cuando esté orando y clamando al Señor, Él va a responder. Porque somos hijos de Dios. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Solamente el gozo del Señor va a hacer que yo me mantenga firme y que mi fe va a crecer, y esperando en la comunión con el Señor la respuesta llegará en su momento. Dice: Jehová te guarda de todo mal y Él guardará tu alma. Él guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre, dice la palabra. Él guardará tu salida y tu entrada. No solamente en el momento cuando estés en angustia, sino cuando estés en momentos difíciles. Y a veces es una pena, hermano, que cuando estamos atravesando por problemas, ya sea una relación o por trabajo, por una necesidad, allí lloramos al Señor, Señor. Pero también el Señor dice: todo tiempo, en todo tiempo y en todo momento, orar a Dios, clamar al Señor, para que tú puedas esperar la respuesta de Dios y puedas ver su milagro cuando sea el tiempo de Él. Estaba pensando y meditaba en esto del juez justo, ¿no? Cuando dice que hay que insistir. Y hay que insistir, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que tu oración permanezca, que tu oración sea continua, no solamente cuando tú te acuerdes, no solamente en la noche, bueno, ya está, me acuesto, Señor, ayúdame, Señor, te ruego que tú me puedas ayudar, te ruego que tú puedas hacer esto. En todo tiempo, dice el Señor. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. ¿Qué les parece si vamos a orar? Y puedan meditar, como decía en Apocalipsis. Señor, yo estoy viniendo, que te puedas hacer esa pregunta. Yo estoy viniendo realmente al culto para escuchar tu palabra en comunión con mis hermanos. Estoy viniendo al culto para alabarte, para exaltar tu nombre, para poder estar aquí en tu casa, como dice tu palabra. ¿Lo estoy haciendo? Solamente vengo porque tengo que dar el visto, porque tengo que cumplir, porque tengo que tocar, porque tengo que hacer un ministerio que tengo que hacer, porque no hay quien lo haga, porque ya es el tiempo, o si no, ¿qué me va a decir mi líder? ¿Qué me va a decir mi pastor? ¿Qué me van a decir? Y no venir con ese corazón, decir: Señor, te entrego aquí mi corazón para que tú puedas obrar, para que tú puedas quitar lo que no te agrada y puedas restaurar mi vida cada día y puedas decir: Señor, quiero conocerte más. Como decía David, quiero que me devuelvas el gozo, Señor, porque lo perdí hace mucho. Como en la iglesia de Éfeso, y estaban acostumbrados a hacer las cosas bien, pero su corazón no estaba. El Señor
Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que porque hacemos las cosas o damos o venimos y estamos horas y horas o todos los días en la iglesia, ya está. No es así. Dios quiere también que actives en la iglesia, pero sobre todas las cosas Dios quiere un corazón quebrantado, donde puedas venir y abrazar a tu hermano y a tu hermana, pero lo hagas de corazón, donde puedas mirar a tu hermana y decir: hermana, yo voy a orar por tu vida, y no ignorar el problema de uno, no ignorar el problema de otro, sino poder ponerte en el lugar de esa persona. Pero mi comunión con Dios me va a hacer ver eso. Mi relación no tengo, y todos tenemos acá esa relación con el Señor porque somos hijos de Dios. Y no cabe duda, eres hijo de Dios, lo dice la palabra. Pero Dios quiere que tú tengas esa comunión con el Señor y que insistas, no en pedir lo material, que insistas en pedir un cambio en tu vida. Padre amado, Dios de la gloria, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que solamente tú eres fiel. Y que tú trajiste esa palabra, mi Señor, es porque quieres que podamos entender, Señor, que no solamente por obra, sino que tú quieres un corazón rendido a ti. Así como esa viuda que insistía por un juez injusto que ni siquiera temía, Padre. ¿Cómo no? Dice tu palabra: yo que te formé, yo que te restauro, yo que te levanto. Señor, yo te ruego, Padre, que tú puedas glorificarte en nuestras vidas. Glorifícate, Señor. Aun cuando el pueblo de Israel vivía en el pecado, tú estabas ahí, mostrando tu gloria, para que el pueblo entienda que tú no lo abandonaste. Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón quebrantado delante de ti, vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu respaldo, vamos a ver tu gracia, vamos a hablar de ti, vamos a hablar más de ti y menos de nosotros. Señor, gracias te doy, Padre, porque sé que solamente tu misericordia y tu favor que estamos aquí. Porque si no, Señor, como fuego consumidor, Señor, estaríamos destrozados, derribados por el pecado. Pero tú nos amas tanto que nos das oportunidades día a día, un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo cambio. Gracias, mi Señor, porque sé que tú nos vas a ayudar, Señor, si nosotros nos ponemos firmes en esa decisión, porque sé, Señor, que tú te vas a glorificar como siempre lo haces con tus hijos, Señor. Y ayúdanos a ser persistentes, ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a tener esa relación y esa comunión contigo, Padre, porque solamente tú eres el que das eso, porque solamente el fluir de tu Espíritu Santo es lo que hace transmitir eso a tus hijos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.